Tema 10. Descarga de agua a través de orificios. Vimos cuando analizamos los distintos pasos para el diseño de una red de incendio el tema del caudal de funcionamiento. ¿Cómo calculamos el caudal de funcionamiento o el caudal nominal de la red de incendios? Habíamos visto que esto depende de las aplicaciones que le vamos a conectar a los hidrantes. Por ejemplo, el caso que habíamos visto eran de estas lanzas de las más tradicionales tipo TGV, donde el proveedor nos establece, nos dice, para una lanza chorro pleno, en función del diámetro de la clase de sistema, el caudal que descarga, más que consumir, es el caudal que descarga la lanza a 5 bar, y para la lanza chorro pleno niebla, también en función de la clase de sistema, el caudal que descarga a 6 bar de presión. Ahora bien, tanto sea una lanza, una pistola, un monitor o cualquier tipo de equipos que querramos instalar en la red de incendio, si solamente tengo el consumo o la descarga a un determinado nivel de presión, como sucede en este caso, pero resulta que mi red de incendio, en vez de funcionar a 5 bar, va a funcionar a 10 bar. El hidrante hidráulicamente más desfavorable, su consumo es de 10 bar, no de 5. ¿Cómo calculo, cómo puedo estimar el caudal de descarga de esta lanza? Porque si no, vamos a tener un problema de que vamos a estimar un caudal de 250 litros por minuto a 5 bar, vamos a conectar 4 lanzas, vamos a pensar que tengo un consumo de 1000 litros por minuto y tengo una hora de reserva, cuando en realidad la lanza está funcionando a 10 bar de presión y en vez de consumir 250 litros por minuto, va a consumir bastante más litros por minuto, y en vez de la reserva durarme una hora, me va a durar con suerte media hora, 40 minutos. Bien, vamos a resolver este problema. En el apunte tienen, el material de lectura, tienen cómo llegamos a esta fórmula, que es el caudal que descarga un orificio. O sea, un orificio cualquiera, en este caso el de una lanza o cualquier tipo de orificio, el caudal que va a descargar va a ser 0,066 por el diámetro al cuadrado por la raíz de la presión en kilopascales, el diámetro en milímetros, y el caudal nos va a dar en litros por minuto. Ahora bien, esta ecuación, que es una ecuación teórica, supone dos condiciones. Uno, que el chorro es continuo y que el diámetro del chorro es del mismo diámetro que el del orificio de salida, y que no hay pérdida de presión en el orificio de salida. La realidad nos indica que esto no es cierto, y esta solamente es una fórmula teórica que hay que corregir, y vemos cómo se va a corregir en la práctica. Lo que sucede en la realidad es que tenemos una contracción del diámetro, una contracción del chorro de agua. O sea, el diámetro del chorro de agua no va a ser igual al diámetro de salida, hay una contracción del chorro, además de rozamiento y turbulencia producido por el orificio de salida. Esto se resuelve en la práctica con lo que se denomina el coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga tiene en cuenta un coeficiente el coeficiente de velocidad, y el coeficiente de contracción. Uno tiene en cuenta la reducción del diámetro, otro tiene en cuenta la reducción de la velocidad por el rozamiento. Y esto se denomina como coeficiente de descarga. Entonces la fórmula va a tomar la forma siguiente. Entonces, a esta fórmula, que era 0,066, la multiplicamos por el coeficiente de descarga, que siempre va a ser menor que 1. Cuanto más cercano a 1 sea el coeficiente de descarga, significa que estamos ante la presencia de un orificio que tiene muy pocas pérdidas. La tabla 7 es una tabla de uso estándar. No siempre las aplicaciones respetan este coeficiente de descarga, sirve como referencia. ¿Cómo puedo hacer en la realidad con una lanza, con un monitor, con una pistola real y concreta, a la cual yo quiero saber cuál va a ser el caudal de consumo a una determinada presión, que no es la que está definida por el fabricante? Bien, vamos entonces a resolver este problema. Recordemos, el fabricante, vamos a hacer el ejemplo para aplicar a la lanza de chorro pleno de TGV. Yo quiero saber mi red
el hidrante va a funcionar a 10 bar y yo quiero saber si conecto esta lanza cuál va a ser la descarga o el consumo de agua a 10 bar de presión. El dato que tengo es que a 5 bar de presión esta lanza descarga o consume 250 litros por minuto. A esta fórmula, como la lanza es un elemento físico que no va a modificarse, en este caso tengo un modelo de lanza que es clase 2, 2 pulgadas y media de conexión. Por lo tanto, el 0,066, el coeficiente de descarga y el diámetro es una constante. Y esta fórmula en la práctica se reduce a esta expresión, donde el caudal va a ser igual a el factor de descarga por la raíz de la presión. En muchos casos el fabricante nos provee el coeficiente de descarga, en otros casos no, pero si me da el caudal y la presión, podemos proceder a determinar cuál es el factor o el coeficiente de descarga de ese equipo. El coeficiente de descarga va a ser el caudal, obviamente, y dividido la raíz de la presión. En nuestro caso, para la lanza, el caudal son 250 litros por minuto, la presión son 5 bar, lo que son, en realidad son 500 kilopascales, que es la unidad que utiliza la fórmula, y por lo tanto el coeficiente de descarga de la lanza TGV es 11,18. Las unidades no importan en este caso. Por lo tanto, aplico el coeficiente de descarga a la fórmula, 11,18 por la raíz de 1000, 1000 son 10 bar pasado a kilopascales, y resulta que esta lanza que a 5 bar descargaba 250 litros por minuto, si va a funcionar a 10 bar va a descargar 354 litros por minuto.